vamos fatal de tiempo, pues ahora, ahora le toca a Javier Otazu, hablar sobre aprender. Tengo alguna pregunta luego para vosotros, que conste, o sea que... no, bueno, espera, no vayáis todos y me dejéis solo aquí con Javier. Vosotros quedamos. Sergio y Patricia, como son más de la casa. O sea que Javier y Jorge, arriba. Lo que os decía, bueno, ahora os va a presentar Javier Otazu una ponencia sobre aprender. A cualquiera de los dos ya os lo digo desde ahora, 10 minutos. Y como además somos conocidos todos, 10 minutos. Pues voy a empezar ya para no malgastar segundos. Muchas gracias. Esta ponencia nace de la academia donde trabajo en Pamplona, que a los alumnos les doy algunas veces pues, para incentivarles a rever las sesiones, y en este caso es una sesión basada en economía de la conducta para aprender. Fijaos hasta qué punto son irracionales que les dices, si vienes a una clase gratuita de 1 hora, podrás ganar 20-30 horas de estudio, que en los cafés serás mucho más efectivo, y no vienen. Me parece absurdo. Bueno, para aprender una de las reglas principales es emocionar, así que vamos a ver. Para empezar, de lo que os voy a explicar en esta conferencia, que solo dura 600 segundos, tic-tac, 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 no se os van a quedar ni el 5% de las cosas, porque como solo estáis escuchando, pues os olvidará casi todo. A ver cuánta gente está tomando apuntes. Bien. Hay unas reglas básicas de retención, por tanto, primera idea fundamental, la mejor forma que tenéis de aprender es enseñar a otros. Entonces os queda el 90% de la información que recibís. Esto es una pirámide, vamos, que se supone está atestada. Insisto, escuchar no vale, leer es solo un 10%, lo mejor, enseñar a otros. Cuando alguien haya acabado, sobre todo los chavales, ¿no? Los estudiantes, alguna lección difícil, pues habéis con un compañero y le enseñéis lo que habéis aprendido porque acabaréis ganando los dos. De hecho, ganarán más el que enseña que el que aprende. Respecto de las memorias, sin entrar en profundizar la memoria episódica, la de procedimiento, la de trabajo funcional o las semánticas, que es algo como muy técnico, solo diré que cada vez más en neurociencia se habla de trabajar para usar todas las memorias a la vez. Es una evidencia lo de prestar atención para recordar la información, pero cada vez piden más jugar con todos los sentidos. Si estáis en un sitio, ya no solo mirando, ¿no? Hombre, aquí no vamos a estar oliendo lo que estamos dando, pero siempre pues, prestar, como se dice, pues, la atención plena, insisto, jugando con todos los sentidos. Métodos básicos de memorización. La técnica del significado del palacio de la memoria es la que más se lleva, que es pensar en una historia para memorizar a lo mejor un tema complicado que os hayan podido decir. Las reglas mnemotécnicas son muy conocidas. Yo recuerdo siempre la palabra matasí para acordarme de las emociones principales, que son miedo, alegría, tristeza, asco, sorpresa e ira. Solo con saber esas letras no me cuesta nada recordar, por ejemplo, las emociones, cuando me dicen palabras para recordar, ¿no? Luego lo de repetir, que ya nos conocemos, claro, la tabla de multiplicar, las capitales, la tabla periódica, y el engrama, que es una técnica, antes habéis hablado de Mariano Sigman, y la supermemoria, pues claro, eso ya se está desarrollando, pero eso considero que es muy especializado como para contarlo en 600 segundos. Quedarnos sobre todo con la regla del significado, reglas mnemotécnicas y repetir. Sin esfuerzo no se puede. Para asimilar tenemos la regla de la vocación, que es comprender lo que se debe saber. Muchas veces estamos en una clase, se nos queda todo en pinzas, y si no hacemos el esfuerzo de comprender cuáles eran las ideas principales, se nos va. Leer todo cuanto antes, y la regla de Groucho Marx, ¿no? Cuando le decían, ¿has entendido esto? Y le dijeron, eso lo entendería un niño de 4 años. Entonces Groucho Marx dijo,
que venga un niño de 4 años y que me lo explique. Cuando hacían esa historia de contrato que sale en la película famosa, ¿no? Entonces, poder entender todo, que lo entienda un niño, o como diríais, que lo entienda su abuela. Los recursos principales, vale, las palabras, a mí ya todas estas técnicas de esquemas, resúmenes que nos decían de críos me las cargo, y en mi opinión se trata de resumir asignaturas enteras en un folio con iniciales de tal forma que suponga esfuerzo recordar cada inicial, porque si no, cuando alguien lee las palabras, pues muchas veces pasan 10 minutos y dice, si no me he enterado de nada, necesito claves que me ayuden a esforzarme y ese esfuerzo será clave para memorizar lo que luego asimilar. Respecto del tiempo, ya no es solo que no sea lineal, es decir, cuesta más tiempo pasar de un aprobado a un suspenso que de un 1 a un 2. Cuesta más tiempo pasar de un notable a un sobresaliente que de un 6 a un 7. Solo diré una cosa, que muchos jóvenes estudiéis por horas y no se trata de estudiar por horas, se trata de estudiar por tiempo. Perdón, por tiempo, anda, que me he lucido. Se trata de estudiar por objetivos. Mi objetivo es aprender esto, esto y esto. Cuanto antes acabe, mejor. Yo cuando uno me dice, es que el profesor me dice que tengo que estudiar 2 horas al día. Bueno, no sé si alguno de los que estáis aquí lo queréis, pero vamos, no le hagáis ni caso. Estudiar por objetivos, porque si termino algo y me ha fundido, después cuando tenéis el dato libro que habéis ganado, disfrutáis doble. Eso me desespera. Ya. Las barreras que tenéis, el aspirador de dinero, tiempo, energía, datos y atención, también llamado teléfono móvil. Fulminar el aprendizaje previo, lo que pasa es que es más fácil aprender que desaprender, ¿no? Tener en cuenta la dificultad de adquirir nuevos hábitos para esforzaros para poder hacerlo. Y los errores típicos a la hora de estudiar es que penséis más tiempo, se pierde más tiempo pensando en cómo se hacen las cosas que en saber qué es lo que me están preguntando. Muchos alumnos ven un examen hecho y dicen, si ya me lo sabía, pedazo burro, no te lo sabías. Entiendes la solución, pero si no sabes lo que te están preguntando, esa es la clave. Repito, es más el qué me preguntan que el cómo se hace. El cómo se hace, pues lo puede hacer cualquier alumno, ¿no? Pues rodearos bien de gente, vamos, que la gente que esté a vuestro lado os motive, no os comparéis con los demás, compararos con vosotros mismos y ya, para terminar y cumplir el tiempo establecido, usar la regla del querer, del poder y el saber. Las 3 cosas son necesarias para ser eficientes cuando estéis aprendiendo, ¿no? Es necesario querer, poder, porque hay gente que quiere y no puede porque tiene hábitos muy malos, y saber para, una vez que alguien sabe, pues aprovechar todo ello, ¿no? Así que como ideas principales de la sesión que pretendo transmitir, pues sería la regla de olvidaros de escuchar, apuntar las cosas, es decir, fundamental enseñar a los demás o entre vosotros tener claro qué es lo que tenéis que tener asimilado de una exposición. Número 2, apuntar las asignaturas en folios y que todo eso esté en unas pocas palabras para visualizarlo vosotros mismos, ¿no? Y pues número 3, estudiar por objetivos y no por tiempo. Aunque sea con que os quedéis con estas 3 ideas, me vale. Enseñar a los demás, estudiar por objetivos y no por tiempo y resumir todo en un folio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier. 480 segundos. Y entonces vamos ahora con Jorge. Por cierto, yo he aprendido una cosa muy buena ahora con tu presentación, que es hacer ruido según pasas la diapositiva, porque así despiertas al personal. Vamos ahora con Jorge Jiménez y el mapa del fraude. Ok, pues va a ser muy rápido. Si podéis, por favor, móviles en las manos, que creo que ya lo tenéis, pero muy rápido, porque si no vamos a perder mucho tiempo. Si podéis pinchar ahí y contestar a una simple pregunta, de la forma más rápida posible. Mientras tanto, recordar algo que está muy relacionado con esta pregunta, que es una frase de Lewis, un escritor británico, que decía que la integridad es hacer lo correcto incluso cuando nadie te ve. Y esto guarda mucha relación con
con esta pregunta. Yo voy a hablar sobre el fraude, principalmente o exclusivamente sobre el fraude corporativo. El fraude que ocurre en el contexto de la empresa y que generalmente es realizado por personas del interior de la empresa. Bueno, pues voy a avanzar. El fraude, como concepto, es algo bastante simple. Sería como un engaño económico en el cual pues, alguien quiere conseguir beneficio y hay alguien que sale perjudicado. En el contexto en el que estamos hablando, pues el perjudicado sería la empresa. Hay distintos tipos de fraude en el contexto empresarial. Por un lado estaría la apropiación indebida, la corrupción y lo que serían reportes fraudulentos, que es pues, la intoxicación de documentación para, por ejemplo, con el tema de facturación, pues para generar un beneficio. No me da tiempo a hablar sobre este report. La Asociación de Examinadores de Fraude Certificados, que es la asociación internacional más importante que hace reportes anuales sobre este tipo de fraude, pues nos aporta muchos datos que yo lo voy a resumir en el hecho de que el fraude ocupacional, como se suele denominar a este tipo de fraude, supone mucha pasta para las empresas. Más del 5% de sus ingresos anuales. Y además por ahí está el hecho de que los trabajadores con una mayor experiencia, mejor dicho, con una mayor antigüedad en la empresa y que además tienen puestos de manager o ejecutivo, es decir, que tienen un puesto importante en el organigrama de la empresa, son los más problemáticos de este tipo de fraude. Por tanto, por decirlo de una forma simple, la empresa tiene dos problemas que pueden afectar a su supervivencia, que por un lado el problema económico, está perdiendo pasta, y por otro lado el problema de que dentro de esa empresa hay fraude. Decía Francis Bacon que algo así como que la corrupción de los mejores engendra a los peores. Eso quiere decir, más o menos, que cuando estás en un contexto en el que la gente de bien tendría que hacerlo bien y lo hace mal, pues eso genera todavía un mayor problema, ¿no? Esto luego Sutherland lo convierte en la teoría de la asociación diferencial, que explica muy bien el fraude y cómo, pues, si tú estás en un contexto, en una empresa, donde se hacen mal las cosas, donde se roba, se comete fraude, pues lo más normal es que vayas a incentivar ese tipo de conducta. Y bueno, básicamente, de forma muy resumida, voy a tratar de explicaros lo que sería el mapa del fraude, que no es ni más ni menos que explicar las distintas teorías que han tratado de dar explicación a este comportamiento fraudulento, ¿no? Y para ello tenemos a Creasy, el triángulo del fraude famoso, el más utilizado, el más conocido, que nos dice que para que ocurra un fraude se necesitan tres factores, tres variables. Por un lado estaría la oportunidad, es decir, que la empresa tenga algún tipo de brecha de seguridad que hace que alguien pueda robar. Un almacén que la puerta es muy frágil, alguien puede entrar y colarse, ¿no? De ahí a todas las derivadas de fraude, ingeniería financiera y demás. Pero además de que la empresa tenga esa oportunidad o genere esa oportunidad, ahí es donde trata el compliance y todo, la ciberseguridad, los departamentos de seguridad, de eliminar todas esas oportunidades, cerrar todas esas ventanas, esas brechas de seguridad. Pero además de esa oportunidad se necesita un mano, se necesita alguien que esté presionado, según la teoría de Creasy, por querer cometer ese fraude. La presión es una situación personal, una situación financiera que hace que alguien pues esté incentivado, por decirlo de alguna forma, por cometer ese fraude. Imaginaros alguien que pues, tiene un problema económico, se ha divorciado y tiene que pagar mucho dinero, se ha metido en una casa que no puede pagar o algún negocio, alguna situación que le va mal, y entonces necesita dinero y lo va a pillar de donde puede. Si es de la empresa, pues de la empresa. Pero sabe que está haciendo mal, no es tonto. Bueno, alguno puede ser tonto, pero que dentro de esa imbecilidad sabe que está haciendo mal y utiliza un elemento de justificación, de racionalización. Trata de justificar que lo que está haciendo
pues no está tan mal, porque si no, pues entraría en eso que los psicólogos llamamos disonancia cognitiva, que me vais a, bueno, básicamente sentirse no. Por ejemplo, yo meto mano en la caja del supermercado, ¿no? Y soy cajero y me voy llevando de vez en cuando 20 eurillos, pero bueno, es que la empresa tampoco me paga más, yo me llevo aquí haciendo horas extras como un gilipollas, nadie me paga, no sé qué, total, que si me llevo 20 eurillos, pues realmente estoy siendo justo, ¿no? Esa es la racionalización. Años más tarde aparece Ward y Hermanson, que introduce un nuevo país en esta explicación del fraude, que es la capacidad, que nos dice, oye, sí, puede que haya una ventana abierta, puede que haya una brecha de seguridad, puede que haya un problema, pero el empleado que comete fraude tiene que tener la capacidad, tiene que tener la formación, el conocimiento para poder defraudar. Por ejemplo, pues si alguien puede tener un proceso de facturación que no sea muy riguroso, pero alguien del almacén que se dedica a mover palés y que no tiene ni idea de facturación ni cómo son procesos de transferencia y de pagos y demás, pues no va a poder cometer ese tipo de fraude, aunque la oportunidad está ahí. Es decir, se necesita cierto conocimiento, cierta capacidad. Más tarde, Kranacher y compañeros pues van incluyendo otros países a este mapa del fraude, mantienen la oportunidad, pero dicen que además de la oportunidad hay un elemento que es la exposición, que yo lo definiría como riesgo, el riesgo a que me pillen. Es decir, si yo trabajo en un almacén y me llevo productos para casa, ¿me van a pillar o no? La oportunidad está ahí. Pero tengo riesgos, es decir, hay una cámara, hay un supervisor, hay vigilantes de seguridad que luego me van a ver si yo me llevo algo o no. Si no existe ese riesgo, es más probable que se cometa fraude. Evidentemente, si hay controles, por eso todo el compliance se basa en aumentar el riesgo, pues ahí el fraude no va a ocurrir. Luego hay elementos que lo coloco en ese mapa muy cerca de la presión, que tienen que ver, por ejemplo, con la necesidad. Hay muchas personas que generan una necesidad realmente económica, ¿no? Pues se compran trajes caros, coches caros, en casas caras y con un nivel de vida caro, que hace que al final, oye, pues tú necesites unos niveles de ingresos que muchas veces de forma legal no los puedes conseguir, ¿no? Y luego está el elemento de la codicia, y aquí podríamos hablar de cuestiones puramente culturales, tradicionales, ¿no? De la sociedad del materialismo y de tener mucho. Y ya para acabar, pues la última parte del mapa se genera con otros procesos que son también motivadores, que tienen que ver con lo que comentaba antes, ¿no? El dinero como elemento simbólico actualmente de la sociedad occidental, ¿no? El éxito americano es un éxito puramente económico, el éxito que hemos extraído para Occidente, pues es un éxito muy basado en tener pasta. Con un componente de ideología, por eso está muy cerca de la racionalización, hay gente que dentro, con algunos ideales, puede racionalizar o puede justificar mejor un fraude, ¿no? Por ejemplo, imaginaros a alguien que es muy ecologista, pero trabaja para una petrolera y entonces considera que si de vez en cuando mete la mano o genera algún problema, pues oye, es que esta gente pues realmente está en contra del planeta y quién soy yo para no tirarle una piedra en la cabeza, ¿no? El tema de la coacción, en algunos casos el fraude se produce por un elemento puramente coercitivo. Hay alguien que puede coaccionar a un empleado porque cometa fraude, porque roba información, porque genera algún tipo de transferencia fraudulenta. Y principalmente el ego. Volvemos a tener otro elemento interesante en nuestra sociedad actual, que tiene que ver con la codicia, que tiene que ver con el dinero. Para los estudiantes les voy a poner una tarea para casa porque no tengo tiempo y es tenéis que hacerme una relación de 500 palabras sobre el anillo de Higgins, ¿vale? Platón y el anillo de Higgins. Apuntaros por ahí antes del lunes. Y bueno, finalmente para acabar, el mapa desde mi punto de vista más interesante es el que tiene que ver con el hemisferio sur porque son cuestiones puramente internas.
Las empresas tratan de poner obstáculos para esa oportunidad, para ese riesgo, para esa exposición, pero realmente, como veis, la mayoría del mapa del hemisferio sur está muy centrado en elementos internos, en elementos psicológicos. Si no entendemos a las personas, si no analizamos cómo funciona la cabeza de alguien que de repente aparece cometiendo un fraude, pues no vamos a entender mucho. Respecto a la estadística esta que, bueno, a la encuesta esta que he hecho, pues hay algo así como un 90% de personas que sí robarían 100.000 euros si saben que no le van a pillar, y hay como 5 personas poco sinceras. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, sobre todo por haberte ajustado al tiempo. La estadística creo que es demoledora, para que no nos vamos a engañar, sobre el tema del fraude. Bueno, ¿hay alguna pregunta en la sala para cualquiera de los ponentes? Pues recuerdo que Sergio y Patricia están ahí sentados, o sea que también son objeto de bombardeo si os apetece. ¿No hay preguntas? Sí. Vale. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Dina, soy estudiante de la maestría de gestión de administración corporativa y es la primera vez que veo esta materia que me conductual. Estoy absolutamente motivada y muy emocionada con todo lo que he aprendido. Y una pregunta es para los chicos que vienen de Bogotá, y yo también vengo de Bogotá. Y es, bueno, primero quería saber si son los tres de Bogotá, ¿en qué barrio viven? ¿Y de qué universidad estudian? O estudiaron, no sé si no tengo que escuchar si son estudiantes o... Entonces, ¿de dónde son, en qué barrio viven y de qué universidad estudian? Nosotros venimos de la ciudad de San Juan de Pasto y estudiamos en la Universidad de Nariño en octavo semestre. Economía. Ah, bueno. Súper, sí. Sí, lo pensaba porque, claro, yo al escucharlos, primero, pues yo sí les notaba el acento que no es tan de Bogotá, entonces más ahí luego me siento porque viene de un departamento de Colombia que está al sur, y que, pues, bueno, pues, no sé si todos sabemos, bueno, ellos saben, pues, hay una cantidad hay mucha diversidad, no solamente en cuanto a la naturaleza en Colombia, sino en cuanto a la cultura. Todos los departamentos, así como pasa como también en España, son diferentes acentos, diferentes formas de ser, de percibir, sentir, etc. Entonces, bueno, pues muy feliz de verlos aquí. Y ahorita también quisiera hablarles porque el tema que trabaja, es un tema que he trabajado. Yo soy exfuncionaria pública del Estado de los Gobiernos, y luego estaba viendo una posición muy bien acomodada durante muchos años, y en ese momento sentí como que no puedo más, porque una de las temas que trabajaba era política social y superación de pobreza extrema en Colombia. Entonces, ¿qué pasaba? Ya empezó un tiempo que no puedo más porque hacemos lo mismo todos los años y la pobreza no cambia, no baja. Cada vez se veía, no sé, cuando yo estaba todavía, hace 2 años que salí de ahí, 12 millones, 10 millones de personas en pobreza extrema en Colombia. Y cada vez, o sea, trabajamos todo el año en un programa, hay políticas, porque yo escuchaba antes de políticas, hay programas, proyectos, todo el tema está estructurado por el Estado primero para la erradicación de la pobreza y la pobreza extrema. Sin embargo, claro, hay un choque ahí, y pues grandes baches entre lo que hacemos desde el Estado, lo que hacen los gobiernos, que también son otro tema, y lo que ustedes han estudiado es cómo vive la gente. Hay informes de todo. Pero entonces mi pregunta es parte de lo que yo quise una parte de lo que quise al escoger este máster es el tema de lo que tiene la economía conductual para aportar a las transformaciones en cuanto a poblaciones, y en este caso como el tema de política social. ¿Cómo podemos cambiar el mindset de estas personas en pobreza, extrema en pobreza? Digamos que no es tanto una pregunta para ustedes ahorita, o más bien, ¿cómo lo perciben? ¿Cómo sienten ustedes que se podría cambiar ese mindset que ustedes explicaron ustedes? ¿Cómo llegar allá? Porque pues, políticas, bueno, digo, hay programas, pero digamos que en el Estado se queda mucho en que
llenamos los formatos, no sé qué, expresamos los informes en las actividades de control, se cumplen los indicadores, se cumple el presupuesto, o sea, todo se cumple allí. Hay discusiones miles, hay mesas de trabajo de todas las actividades, todos participan, hay programas de educación, salud, de todo, pero no se avanza. Entonces, claro, y a pesar de hace muchos años, fue como que esto no funciona así, no se puede. Entonces, yo me salgo a hacer otras cosas, a ver cómo puedo desde otros escenarios ver, interpretar y poder proponer otras soluciones, porque el Estado finalmente es una máquina que es muy difícil de transformar. Desde otros lados, entonces, vamos a empujar mucho más para complementar eso que hace el Estado, pero también para movilizar a otros agentes. Eso por ese lado. Entonces, no sé, ¿cuáles son los diferenciales que ustedes perciben? Puede ser, digo yo, más la percepción, porque el estudio lo dice y además, claro, ya tenemos ustedes un avance. ¿Cuáles son los diferenciales a los que hay que apuntar de la personalidad, la emocionalidad de las personas en condiciones de pobreza extrema para poder cambiar ese mindset? Sí, claro, como lo comentas, pues Colombia es muy diferente y se aplican lo que son las políticas para mejorar indicadores económicos y demás, pero debemos tener en cuenta hacia dónde se aplican justamente y cuáles son las características que se necesitan mejorar. Justamente en este estudio es el análisis espacial lo que nos permite determinar hacia dónde deberían ir aplicadas estas políticas teniendo en cuenta el componente correlacional espacial que desde allí se transmite a las demás localidades. En cuanto al comportamiento de las personas, pues es diversificado, aunque la encuesta multipropósito, la cual pues fue nuestro instrumento principal, nos permite determinar algunas características, más que todo de toma de decisiones, en donde justamente se necesitaría en mayor medida que las instituciones públicas y privadas den incentivos para sumergirse en lo que es la formalidad laboral, porque esa es una de las barreras que en Colombia justamente se presenta, en donde la persona prefiere los beneficios de corto plazo y acceder a los mismos para un sustento mínimo, justamente por ello la baja condición de calidad de vida de los agentes económicos sumergidos en ello. Entonces, principalmente pues es estructura económica y las barreras de entrada que tiene la formalidad laboral en lo que es Colombia, que son bastante complejas. Pues eso como a nivel exploratorio y lo que se ha estudiado dentro. Vale, pues nada, yo creo que cerramos aquí básicamente porque está el café esperando y me imagino que todo el mundo quiere tomar un cafelito para despertarse un poco. Gracias.